Hola a todos, como ya verán, hoy les traigo un doble creepypasta de Confortablemente Adormecido parte 1 y 2. Bueno, corre creepypasta. Aquello que estoy a punto de narrar, simplemente no lo podrán creer. Pensarán con casi absoluta certeza que no son más que los desvaríos de una persona con claras tendencias psicopáticas, acaso las palabras de un homicida frustrado, o tal vez, de alguien que padece una profunda esquizofrenia. En cualquier caso, una persona con un estado de salud mental deplorable. Pero lo primero que quiero aclarar, es que no me interesa lo que los lectores puedan pensar al respecto, ni si han de creer la historia que estoy a punto de contarles. Haber tomado la decisión de hablar sobre esto me ha llevado ya varias horas, y siento que, aunque no tenga una razón específica para hacerlo, servirá de alguna forma para liberarme al fin de esto que me está carcomiendo por dentro, porque solo yo sé cuánto necesito contárselo a alguien. Verán, siempre he sido una persona común, ordinaria, un tipo promedio si pudiese decirse de una forma más elegante. Físicamente no soy un Adonis, mi rostro sufre un acné constante, que parece permanecer impertérrito a los distintos tratamientos que he intentado realizar, se va y vuelve, una y otra vez. La verdad es que soy un muchacho flaco como cualquier otro, mi característica principal siempre ha sido el anonimato, en el colegio, por ejemplo, nunca he sido un estudiante que se destaque de alguna forma, ni por ser el mejor alumno ni por ser el peor. Aunque debo confesar que cada año escolar que he pasado lo he hecho sufriendo, ya que odio matemáticas y todo lo que tenga que ver con números o fórmulas, pero al final siempre paso, copiando o por pura piedad de mis profesores. Soy ese compañero que cuando falta a clases nadie extraña, esa persona que te cruzas caminando en la calle y que a los pocos segundos olvidas, soy como el extra en una película, ese que toma café solo en una mesa del fondo mientras los actores principales discuten los asuntos importantes en primer plano. Tampoco destaco de forma alguna en mi familia, mis primos y tíos apenas me conocen y mis padres suelen estar tan ocupados discutiendo e insultándose, que no tienen tiempo para saber mucho de mí. Vivo encerrado en mi habitación, malgastando el tiempo, tratando de buscarle algún sentido a mi existencia. Siempre he pensado que nací sin talentos y si es que tuviese alguno, probablemente debe haber estado arraigado en lo más profundo de mi ser. Mi vida a lo largo de estos últimos años, ha sido una danza entre el porno, la música y la masturbación. No le encontraba sentido a mi vida, probablemente mis momentos de mayor inspiración o lucidez mental ocurría en los recreos, donde solía estar acompañado por el Jano y el Willy, los únicos compañeros que se me acercaban y que son perdedores tanto o más que yo, observando a aquellas mujeres que nunca podríamos poseer. Yo siempre miraba a Aileen, casi siempre la veía sonriendo, otros días un poco seria, a veces estudiando preocupada para una prueba, otras, caminando con sus amigas. A veces la seguía a su casa, y me quedaba un rato esperando que se cruzara por una de las ventanas. Pasaba horas sentado frente a su domicilio sin que nadie se percatara, en algunas oportunidades, cuando tenía suerte, la veía salir a comprar al negocio de la esquina una vez que se había cambiado la ropa escolar. Tan solo verla me erizaba la piel. De alguna manera yo me había obsesionado con ella. Su imagen, su perfecta y espectacular imagen inundaba mis sueños y mis fantasías en todo nivel. Siempre fui un desconocido para ella, hasta la semana pasada quizás solo me había divisado en los paupérrimos actos de colegio en los que debía participar para ganar alguna nota, pero por lo demás, no había nada en nuestro camino que nos uniera, nada que hiciera pensar a alguien que alguna vez podría terminar siendo la mujer de alguien como yo. Ella estaba preparada para la grandeza, sin ninguna duda sería cortejada por doctores, ingenieros, abogados, cualquier tipo exitoso que la mereciera y no un pelafustán como yo. Recuerdo que la noche del jueves me había recostado en la cama y miraba a través de la ventana y veía cómo las nubes comenzaban a inundar el firmamento. En mi computador, el muro de Pink Floyd me hacía deleitarme con Comfortable Numb. Estaba como en una especie de trance, se me erizaban los vellos de los brazos al escuchar cada nota de la melodía y, con la luz del dormitorio apagada, sentía como si en ese momento me fusionara con la música y dejase mi forma física y navegara a través de la oscuridad. De pronto, una fuerte luz azul iluminó toda la ventana. Me sobresalté y lo primero que pensé fue que quizás era un helicóptero persiguiendo o buscando a algún delincuente, algo cada vez más habitual en este barrio. Me levanté de la cama y de memoria encendí la luz, cuando lo hice me di cuenta de que el fuerte resplandor me había dejado ciego, comencé a parpadear y a recuperar la vista y cuando lo hice habían aparecido ante mí, 5 pequeños ancianitos y di un grito sordo. 4 de ellos tenían tomadas las manos y uno estaba al frente como si los estuviera representando.
Todos vestían un camisón blanco, andaban descalzos, poseían una tez muy pálida y sus ojos eran grises. Medían aproximadamente 1 metro y llevaban su piel cenicienta marcada a los huesos del rostro. Sus cabellos, todos muy cortos, eran tan blancos como sus camisones. Al mirarlos se notaba que todos tenían algún tipo de parentesco, todos se parecían mucho entre sí, pero al mismo tiempo eran todos distintos, como esas familias de sangre fuerte en las que los hermanos solo se diferencian por pequeños rasgos. Quise abrir la puerta y correr, gritar fuerte o lo que fuera, pero me quedé hipnotizado por la mirada del anciano líder. No temas, Jeremías, no hemos venido a hacerte daño. Me dijo con una voz tierna, como de esos abuelitos que aman a sus nietos. ¿Quiénes son ustedes? Pregunté asustado y al mismo tiempo pensando en que no tenía ninguna otra pregunta que hacer. Lo importante por el momento, muchacho, no es quiénes somos nosotros, sino quién eres tú. No supe qué decir y permanecí en silencio, de alguna forma aquella respuesta parecía haber alimentado mi ego y quedé mirándolo a la espera de lo que tuviera que decir. ¿Quieres saber quién eres? Me preguntó con una sonrisa maliciosa en el rostro, como si ya hubiese captado lo interesado que yo estaba ante su respuesta. Asentí y de pronto él respondió. Eres nadie. ¿Cómo? Eres nadie, eso eres. En cada momento mientras me hablaba, los ancianos al fondo se susurraban en el oído. Sufrí una especie de decepción, tristemente aquellas palabras me hicieron demasiado sentido, sufrí una especie de profundo despertar y luego una tristeza enorme recorrió todo mi ser. Observé al anciano líder que tenía clavados sus ojos grises en los míos y le escuché decirme. Ven, Jeremías, déjame mostrarte algo. Alargó su pequeña y huesuda mano hacia mí como una invitación. Me acerqué lentamente y se la tomé. La mano estaba muy fría y de pronto ese mismo frío comenzó a recorrer todo mi cuerpo. El palpitar de mi corazón se aceleró, mi cuello se tensó, sentí un hormigueo en la nuca y luego de eso, me sentí como en medio de una serie de flashes, luces blancas potentes rellenaban todo mi dormitorio. A mi lado el rostro del anciano líder se mezclaba con las luces y por momentos lo veía desaparecer, todo era un caos, pero de un momento a otro sentí una inmensa tranquilidad. Cerré los ojos y me dejé llevar por esa exquisita sensación de paz. No sé bien cuánto tiempo permanecí en aquel estado, pero me pareció bastante, al menos un par de horas. Cuando abrí los ojos todo a mi alrededor había adquirido un brillo especial, fue como haber cambiado la imagen de un VHS a la de un Blu-ray. Mi dormitorio era el mismo, pero yo podía ver cada trozo de pared, cada pequeño insecto, cada telaraña y casi cada partícula de polvo sobre mi escritorio. El disco de Pink Floyd seguía sonando en los parlantes de mi computador y aquello me hizo pensar en el tiempo en el que estuve en trance, ya que si bien había estado escuchando Comfortably Numb cuando todo eso había comenzado a sucederme, ahora escuchaba The Show Must Go On y bien sabía yo que aquel era el track siguiente, por lo que calculé que no podían haber pasado más que algunos segundos, o tal vez 1 o 2 minutos desde que el frío me había trasladado hasta aquella sensación de paz. Escudriñé mi dormitorio asustado, los ancianitos seguían a mi lado. Encima de mi cama vi mi cuerpo recostado con los ojos cerrados y sin emitir movimiento alguno. Pensé que era factible que estuviese soñando, aquella situación no podía ser real bajo ningún punto. Tranquilo, hijo, me dijo el anciano líder, pero esta vez sin siquiera mover la boca. Su voz la sentía como dentro de mí, clara y pulcra. ¿Qué me ha pasado? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es esto? Ahora sí parecía como si las preguntas salieran de mí a borbotones. No tengas miedo y escúchame. Por favor, explíquenme esto. Grité, pero sin escuchar mi voz, apuntando a mi cuerpo que seguía estático sobre la cama. Ese que apuntas no eres tú. ¿Cómo no voy a ser yo? Es necesario que te calmes, Jeremías. Piensa si alguna vez te habías sentido tan bien como ahora. Por segunda vez sus palabras me hicieron demasiado sentido. Me sentía excelente, a pesar de la confusión y la intriga estaba en un estado físico totalmente placentero. Sentía que brillaba, me observaba las manos, los dedos, las uñas, todo me parecía nuevo, aquello que me estaba ocurriendo sin duda me hacía sentirme más vivo que nunca. Acostúmbrate a la sensación, hijo, no tengas miedo, necesitamos decirte algo importante, pero antes necesitamos que estés calmado. Me obligué a tranquilizarme y para ello canté un par de líneas junto a Roger Waters y una vez que me sentí tranquilo, miré al anciano líder y le dije. Estoy listo, escucho. A espaldas del anciano líder los demás seguían tomados de la mano y me miraban con los ojos desorbitadamente grandes.
El anciano líder se acercó a mí, me observó y desplegó una gran sonrisa. Toma asiento y escúchame con mucha atención y... Me senté en la silla de mi escritorio a espaldas de la pantalla del computador y me dispuse a escuchar lo que tuviera que decir. La forma de vida que llevas en este momento es la forma real. Aún no te has dado cuenta porque sigues identificándote con tu cuerpo, con tu imagen, pero no debes preocuparte por eso, la sensación es totalmente normal. Pero lo cierto es, que en este momento no tienes peso, ni volumen, ni masa, de hecho ni siquiera estás inmerso en el tiempo. Si no te supieras esas canciones hace rato que las habrías dejado de escuchar y... Quise hablar y preguntarle a qué mierda se refería con todo eso, pero me hizo callar. Escucha. Luego habrá tiempo para resolver todas tus dudas, si es que te queda alguna, pero por el momento es imperativamente necesario que escuches. ¿Crees que puedas hacerlo? Asentí. Bien, como te decía, esta forma de vida que llevas ahora es la real, y en esta forma de vida real y sí eres algo. Al contrario de tu forma humana, ahora eres una célula en un universo de miles de millones de células, donde todas son iguales y donde todas tienen las mismas capacidades. Todas interactuando entre sí y todas unidas por la energía divina. Ahora bien, no te alarmes por esto, pero, ¿ves tu cuerpo allí en la cama? Sí, respondí atento y confundido. Es un cadáver en este momento, tu forma física está muerta, pero tranquilo hijo que la muerte en sí no existe, lo puedes comprobar en tu interior, me estás escuchando y alejado de cualquier tipo de dolor, ¿no es verdad? Por tercera vez ese día, asentí. Todo lo que decía era demasiado interesante y de pronto no quería dejar de escucharle, me carcomía la curiosidad, aún no podía entender el propósito de aquello que me estaba ocurriendo. Los seres humanos vienen a la vida una y otra vez, en un ciclo interminable de nacimiento y muerte. Muchos vienen a la vida de gozar, a disfrutar de las bondades del dinero, del sexo, de la fama, de la belleza, de la inteligencia y de la buena suerte. Estrellas de cine, músicos, escritores, modelos, científicos, ganadores de la lotería, etcétera, etcétera. En fin, disfrutan de la parte hermosa de la dualidad, pero otros, como tú, viven una vida agónica y miserable, una vida insípida y llena de obstáculos, sin talentos, sin suerte y muchas veces sin lo más esencial, sin amor. Y escuchaba atentamente, sentía una especie de tristeza interior, una especie de mera compasión por mí mismo. Cada palabra que escuchaba en mi interior me hacía posicionarla en algún momento exacto de mi vida, me sentía demasiado identificado con ellas. Y de acuerdo a la ley del destino, eso es necesario. Como bien dicen por ahí, los débiles están allí solo para justificar a los fuertes. Hizo una pausa y luego me preguntó. ¿Has comprendido mis palabras hasta el momento? Sí, respondí un tanto aturdido, creo que he comprendido y me preguntaba si yo acaso y he vivido antes. Otra gran sonrisa desplegada por el anciano líder. Sus dientes eran muy derechos, blancos y demasiado grandes para su esquelético rostro. ¿Quieres comprobarlo por ti mismo? Supongo que sí, pero y no sé cómo hacerlo. Concéntrate en ti, todas tus vidas pasadas están aquí contigo. Todas las experiencias, anécdotas, dolores, sufrimientos y alegrías están en ti. Solo debes buscarlas, concéntrate. Lo hice, cerré mis ojos y me concentré. Fue más fácil de lo que esperaba, aquellas vidas anteriores se presentaron ante mí como vídeos de YouTube. Pude contemplar 18 vidas anteriores. En todas ellas había sido un tipo ordinario, en cada una de esas vidas había sido un ser humano poco agraciado o agraciada. En más de la mitad de mis vidas había sido hombre, en otras menos había sido mujer, pero en casi todas tenía el mismo acné. En algunas de mis vidas había sufrido abusos en mi niñez, en otras varias había tenido padres alcohólicos, drogadictos y violentos. En todas había sido un alumno mediocre, parecía como si mi inteligencia hubiese estado condicionada y derivada de un cuerpo a otro. Mis vidas de adulto no eran más que una colección de fracasos. Las existencias más exitosas me mostraban calvo, trabajando de contador como mi padre, sumido en la computadora sufriendo de estrés, con un arma siempre en el escritorio lista para ser usada. Había sido repartidor de pizzas, basurero, una vez incluso cartero. En 2 de mis vidas me había suicidado ahorcándome, en casi todas fumaba como una chimenea, pero en poco más de 3, era un drogadicto empedernido. Una vez había muerto en un accidente atropellado en la carretera mientras deambulaba solo en estado de ebriedad. Todas mis esposas habían sido horribles, gordas, feas como yo de mujer, y malas. Muchas de ellas me habían sido infieles, varias hasta me odiaban y me habían abandonado.
Había desarrollado muchos cánceres distintos, el más terrible. Cáncer de colon. La mayoría de mis muertes habían sido en la más absoluta soledad, sin hermanos, ni hijos, ni amigos que lloraran por mí, en medio de la podredumbre de habitaciones maltrechas y tristes. En un momento llegué a pensar que todas esas imágenes me mostraban realidades falsas o distorsionadas de lo que realmente podrían haber sido mis vidas anteriores, pero en el estado en que me encontraba era imposible no conocer una verdad, aquello que era, lo podía sentir, y además recordaba y sentía cada una de esas vidas, cada enfermedad sufrida, cada llanto, cada lamento, cada frustración. La lista de situaciones sigue y sigue, pero en un intento por resumir diré que en ninguna de mis vidas tuve éxito en nada, por la mierda si hasta fui cartero una vez. Luego de terminar de observar el desfile de fracasos, abrí mis ojos y volví mi vista hacia los ancianos. Ahora todos me miraban fijamente y asentían sin decir palabra alguna. ¿Y ahora qué sigue? Les pregunté entregado a lo que sea que fueran a decirme, como si aquella situación se hubiese convertido ahora en lo más normal del mundo. Mi cuerpo seguía inerte en la cama, los blancuzcos y pequeños ancianitos me observaban sonriendo y yo, sin seguridad de la forma incluso en la que estaba existiendo, escuché dentro de mí fuertes y claras las primeras palabras que de alguna manera me daban una esperanza. Nosotros podemos hacer que todo eso cambie, Jeremías, que toda tu tristeza y mala suerte se vaya para siempre. Me gustaría saber por qué mis vidas han sido lo que han sido, o sea, ¿qué diferencia tengo yo con alguien exitoso? La configuración, solo eso. Fruncí el ceño y le increpé. ¿Podría ser más específico? Es por cómo tu forma humana ha sido configurada, tu cruel destino te ha sido designado desde el principio de tu existencia, ya te lo dije antes, los débiles solo están allí para justificar a los fuertes. Pero, ¿por qué? ¿Quién designa? ¿Quién tiene el poder de decidir quién ríe y quién llora? Adivina, me instó con la mirada muy seria, con el rostro parco y una mueca de molestia en el rostro. ¿Dios? Pregunté solo porque me pareció lo más obvio. El anciano líder, sin quitarme de encima su penetrante mirada de ojos grises, asintió. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Cuál es el propósito de su existencia? Nuestra existencia no existe en el plano material, también somos células dentro de lo creado, pero somos como y... Se quedó pensando. Detrás de él los 4 ancianitos que seguían tomados de la mano no paraban de susurrar entre sí, como si deliberaran sobre la respuesta que yo estaba esperando. Y como un virus dijo finalmente sí, como un tipo de virus. ¿Y su propósito? Los pequeños ancianitos que estaban detrás del líder comenzaron a temblar, pero el anciano líder se acercaba a mí arrastrando los pies, con una sonrisa en su boca y, empleando el mismo tono tierno que había usado la primera vez que me había dirigido la palabra, me dijo. Nuestro propósito es ayudar a seres como tú a ser felices, exitosos, a lograr cada uno de sus sueños. ¿Y qué debo hacer? Me imagino que eso no será gratis. Tienes razón, pero el precio que debes pagar no es nada ante lo que podemos hacer por ti. ¿Y cuál es ese precio? Antes de hablar de negocios, permítenos darte una pequeña muestra de lo que podemos ofrecerte. ¿Te parece? Dijo extendiendo su mano hacia mí con una sonrisa sugerente en el rostro. Solo serán pequeños cambios, pero que traerán consigo enormes resultados. Extendí mi mano hacia él y le di un apretón de manos, al instante en que su fría mano me tocó perdí la conciencia y quedé sumido en la negrura. En algún momento mi teléfono celular comenzó a sonar producto de la alarma programada y desperté. Estaba encima de mi cama con la misma ropa que había usado el día anterior, mi computador estaba suspendido por la inactividad. Había pasado toda la noche durmiendo profundamente y en ese momento pensé que todo lo que había vivido, los pequeños ancianos, mi existencia en otro plano, mis vidas pasadas, todo eso había sido un sueño, nada más que imaginación de mi cerebro. Me levanté y me di una ducha. Tenía prueba de matemáticas y sabía que me iba a ir mal, pero ya estaba resignado, probablemente este año repetiría por ese maldito ramo. Mi mente no dejaba de pensar en el largo sueño que había tenido la noche anterior. Me vestí y me fui a la cocina, estaba solo, mis padres ya se habían ido al trabajo. Me hice un pan con margarina y me tomé té. Salí de casa con mis audífonos puestos, escuchando Faith No More a todo volumen, tratando así de animar mi día. Tomé el bus y me fui todo el camino pensando, con la mirada clavada a través de la ventana. Autos, casas, perros, personas. Cada una de ellas con una historia propia, todos protagonistas de su propia novela.
Dirigí mi mirada ahora a los pasajeros que me acompañaban en el bus, muchos de ellos, la mayoría, iban hipnotizados en sus teléfonos celulares, otros, con el rostro inexpresivo, observaban también a través de la ventana como recién lo había hecho yo. Si todos hemos sido programados, si en realidad estamos en una jaula donde los barrotes son las capacidades y la suerte, ¿qué tanto valdría la pena vivir? ¿De qué serviría intentar atravesar el muro si has sido diseñado para jamás llegar arriba? Similares pensamientos habían dejado a Fair No More muy atrás de ellos, ya que no podía escuchar más que mis reflexiones. En ese momento, se apareció mi colegio a través de la ventana y rápidamente bajé del bus. Todo estaba como siempre, el portero apurando a los alumnos a entrar, los pasillos de ladrillo, las puertas de los salones con un cuadrado que mostraba el curso al que pertenecía ese año. Iba caminando a través de esos pasillos hacia el salón del segundo piso que nos había sido asignado en marzo, pero notaba algo en el aire, algo extraño. De alguna forma sentía como si todo el mundo me estuviese observando, como si de pronto algo en mí hubiera cambiado y esto los intimidara de alguna manera. Entré al salón y estaba esperando los sonidos antipáticos del grupo del fondo. Siempre el llegar atrasado a la clase había sido particularmente horrible por la razón de estar solo frente a todos, recibiendo muchas veces el reto o broma por parte del profesor de turno, pero en esta oportunidad todo fue diferente. Cuando toqué la puerta y la profesora me fue a abrir, todos levantaron la mirada y a pesar de que la profesora bromeó diciéndome, «Buenas noches». Ninguno de mis compañeros hizo sonido alguno, es más, a quien yo observaba levantaba su barbilla y me saludaba como si me conociera de toda la vida. Por algún momento quise volver al anonimato, no estaba seguro de lo que estaba sucediendo y recordé a los pequeños ancianitos de mi sueño, sonriendo y asintiendo. Tal vez todo estaba cuadrándome por mi propia mano, tal vez siempre todo había sido de esa manera y era yo, el que ahora recién valoraba cualquier demostración de respeto. Sí, tal vez todo era sugestión, pero mi sueño había sido demasiado real y no podía dejar de analizar con pinzas todo cuanto sucedía a mi alrededor. Me senté en mi pupitre, saqué el cuaderno y mi lápiz. La profesora dijo: «Como ya les dije hace unos minutos, la prueba de hoy la he suspendido hasta la próxima semana y...». Ahí recordé de inmediato el terrible examen del que me había salvado. Matemáticas, maldita asignatura del terror. Nunca antes la profesora había suspendido una prueba, así que eso produjo en mí una ligera sensación de felicidad. Y tuvieron mucha suerte, porque la impresora del colegio falló y no pudieron tenerme las impresiones a tiempo. Aprovechen esta suerte haciendo el siguiente trabajo con el que ganarán décimas para la prueba y... Luego de eso explicó el trabajo que debíamos realizar para ganar esas tan ansiadas décimas, y todo el curso se puso a trabajar. Pasaron las horas. En el recreo seguía sintiendo el peso de todas aquellas extrañas miradas. De pronto, busqué con la mirada a la mujer de mis sueños, Aileen, y me sorprendí porque ella me observaba. Un pequeño sentimiento de inseguridad cruzó por mi cerebro y miré a mis espaldas a ver si acaso observaba a alguien más. Pero no era el caso, detrás de mí no había nadie. De todas maneras, no pude seguir sosteniendo la mirada en ella, observarla como un mirón cada recreo era una cosa, pero algo totalmente distinto era observarla mientras me observaba. Se acercaron a mí los dos únicos amigos que podría considerar como tales, aunque creo que la categoría amigo era más bien por parte de ellos que por parte mía. Willy por un lado venía con una bolsa de papas fritas y el Jano masticaba un chicle. «Nos salvamos de la prueba, qué suerte», dijo Willy con la boca llena de papas trituradas. «Sí», respondió Jano, «fue un verdadero milagro. Vieja de mierda, menos mal que no nos tocó a segunda hora o habría mandado a imprimir las pruebas a un negocio». «¿Tú crees?», preguntó Willy. «Te lo aseguro, así lo hará con los otros cursos». Yo solo asentía o opinaba vagamente. Seguía sintiendo que todo el mundo me observaba, de repente les dije: «Cabros, si les hago una pregunta, ¿me la pueden contestar seriamente?». «Sí, claro», dijeron los dos casi al mismo tiempo. Seguía volviendo mis ojos hacia Aileen, que ahora estaba inmersa en su grupo de amigas, pero entre ellas desviaba su mirada hacia mí, constantemente. «¿Tengo algo raro?», les pregunté porque he sentido toda la mañana algo extraño, como si todo el mundo me observara distinto. Los dos se quedaron mirando y estallaron en una sonrisa histérica. «No tienes nada raro, weón», dijo Willy. «Estás paranoico, quizás de cuál fumaste, weón», agregó Jano. «Puta que son maricones», dijeron que me contestarían serios. Les increpé con el ceño fruncido.
Al escucharme ambos se quedaron tranquilos y me pidieron disculpas. Nada extraño, weón, todo es normal, estás imaginando huevas, explicó Jano. Bueno, todo excepto por la cancelación de la prueba de matemáticas, comentó Willy. ¿Ah, sí? Sí. Ha sido eso lo único extraño, convino ahora Jano. No, no, pero miren, Emmy por ejemplo y Aileen me ha estado mirando todo el rato, o sea que yo creo que ni siquiera ha sabido que existo y ahora no me quita los ojos de encima. Mis dos compañeros se quedaron mirándome totalmente confundidos. Siempre te mira, ¿cómo no te habías dado cuenta antes? Dijo Willy. ¿Sí? Pregunté, ¿están seguros? Siempre, de verdad, dijo el Jano un tanto preocupado. ¿Te sientes bien?